Muy bien. Entonces, muy buenas tardes. Y seguramente alguien más va a llegar por aquí. Bueno, yo tengo la verdad que un honor, el gusto de presentar a nuestro colega amigo Helmut en esta ocasión en especial. Helmut Kain Schilling es ingeniero forestal de esta casa de estudio en la Universidad Austral, egresado en el año 1983, un poquito después que yo, y titulado en el año 1995. Seguramente en ese periodo tan extenso tuviste mucho trabajo que hacer, eso no fue un relajo. Luego de trabajar un breve tiempo en un aserradero en Osorno, se independiza desarrollando empresas de gestión de patrimonio forestal para pequeños y medianos propietarios de bosques entre la 9ª región y la región de los lagos. El servicio prestado incluye desde la planificación estratégica predial hasta la comercialización de los productos, incluyendo toda la fase operativa, tanto en lo silvicultural como en lo relacionado a la cosecha, transporte y, como ya se dijo también, comercialización. Dada la variedad de propietarios y la diferencia de perfiles que existen entre ellos, se abordan todo tipo de bosques y especies. Esto incluye tanto productos tipo commodities como otros productos de nicho de especies exóticas y nativas. En ese ámbito ha desarrollado líneas de producción y productos especiales para madera de alto valor, tales como maderas de pino orgón, ciprés, aromo, secuoya y en alguna medida también con especies nativas. Paralelamente desarrolla un proyecto de comercialización al detalle de materiales de construcción, con foco en maderas y sus derivados. En el área gremial es vicepresidente de la rama de bosque nativo de Corma, teniendo Corma aún, cuando Corma tenía la sede regional en la región los lagos, forma con Aprobosque y el Colegio de Ingenieros Forestales la Alianza por el Bosque Nativo. Desde el 2010 a la fecha participa activamente en las mesas técnicas y políticas con los organismos públicos referentes al bosque nativo, buscando mejorar el entorno para el manejo forestal de este recurso, entendiendo a esta actividad como la mejor herramienta para la sostenibilidad de nuestros bosques nativos. En el año 2022 participa como autor del libro Manejo Forestal del Bosque Nativo, una oportunidad de desarrollo, presentado a las autoridades con propuestas de solución para resolver el crítico nivel y calidad de manejo actual de este. Hoy, en el marco del ciclo 70 años de formación, desarrollo e investigación en las ciencias forestales y recursos naturales de esta facultad, nos presenta la charla Silvicultura y Productos, cadena inconclusa. Helmut, muchas gracias, por favor. Mientras Helmut, creo que no está dicho ahí porque parte de eso lo escribió Helmut. Helmut es una persona tremendamente modesta. Debo decir, lo he dicho públicamente, que fue un estudiante brillante. Yo lo conocí porque yo entré un año antes que él y pudimos compartir estas aulas, estos pasillos, y fue un estudiante ejemplar. Así que yo creo que eso se merece decirse. No te creas nada. Mucha carne mata un poco perro. Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad. Voy a tratar de, dentro del plazo de tiempo que me han dado, para no ser demasiado extenso, de comprimir un poco las ideas y poder llegar a un resultado, un diagnóstico en esta disyuntiva silvicultura y productos, una cadena inconclusa.
Vamos a hablar aquí más de los productos de alto valor de bosques mixtos, maderas duras, no tanto de commodities, porque corren un poco por otro carril. Y dentro de lo que es la cadena de valor, nosotros podemos identificar dos niveles, o yo identifico dos niveles aquí. Esto es un poco la demanda derivada desde el mercado hacia el bosque, entendiéndose como silvicultura, el trabajo en el bosque, la creación de valor, la agregación de valor en la industria y la realización del valor en el mercado y todos los eslabones que hay entre ellos. Aquí es donde se produce el quiebre o no de la cadena de valor y tenemos un marco regulatorio que influye sobre este sistema y un entorno social, obviamente, que también influye en este sistema. Nos vamos a ir rigiendo por esta lámina porque vamos a ir viendo todos los 5 componentes de este cuadro de equilibrio y ver qué elementos son los que afectan a este sistema. Veamos primero la silvicultura, cómo estamos ahí con la cadena de valor. Y la silvicultura nosotros, y en la facultad en particular, y los científicos en general, siempre la ven desde el punto de vista técnico, el qué hacer. Y creo yo que nos hemos olvidado un componente, y ese componente voy a tratar de destacarlo de una manera muy particular. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con silvicultura? Y les voy a pedir que observen la expresión de este director de orquesta y qué es lo que realmente hace este director de orquesta para lograr que un equipo tan diverso como es una orquesta, humanamente hablando, no solamente desde el punto de vista de los instrumentos, sino de la formación de las personas, de la visión que tienen, puede ser la raza, incluso la visión política puede ser totalmente contrapuesto, pero todos van hacia un objetivo. ¿Verdad? Ese objetivo es lograr que esta pieza musical sea exitosa. Basta ahí que haya un trompetista que saque un tono atravesado y todo se fue al espacio. Y quizás esta obra en particular... ¡Ay, no lo están viendo! No lo imaginamos. El director de la orquesta. Estamos durmiendo la siesta. Ya, bueno, pero era la imagen importante de esa cara de satisfacción, de alegría del director de orquesta, en este caso Barenboim, viendo y disfrutando cómo su equipo desarrolla a la perfección esa obra musical. Y ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver esto con silvicultura? Desde el punto de vista de la cadena de valor, de la silvicultura, del manejo del bosque, el proceso es similar en el sentido de que cada uno que toca un instrumento en una orquesta es como uno de los eslabones que nos ayudan a crear este valor. ¿Ya? Llámese el motocerrista, llámese el operador de la máquina o del equipo que hace el madereo, en el sentido de no destruir el resto del bosque, el motocerrista que hace el trozado en la clasificación del producto, la regeneración propiamente tal a nivel de plantación o de manejo de esa plantación. En particular ven ahí un rollí de 3 años que tiene 5 metros de altura, las limpiezas de no cortar los árboles que no corresponden, las cortas intermedias, de no dañar, de poner el valor sobre el bosque residual y no sobre lo que va saliendo, el cuidado y la organización del suelo, la marcación de los árboles, y todo eso en manos de ese director de orquesta que maneja todo ese concepto. Pero ese director de orquesta no puede estar encima de cada uno de los músicos, sino que los músicos tienen que estar
con la actitud de querer llegar al resultado que ese director de orquesta está buscando. Esto obviamente no lo enseña la universidad, porque no lo puede enseñar la universidad, porque es un tema más bien cultural. Mi diagnóstico es que estamos hoy día en una situación en ese sentido muy débil. Es decir, todos los equipos humanos que trabajan en el bosque no tienen ese compromiso y estamos con una tendencia decreciente en ese aspecto humano. Y podemos tener la mejor silvicultura si no tenemos la actitud de las personas que están ahí de querer sacar una buena pieza musical, el tema no va a funcionar. Resumido, no existe en general un compromiso con el resultado en el largo plazo y hay una pérdida de la cultura de trabajo en el bosque, ¿verdad? Y eso en parte se produce también, en parte, pero solo en parte, porque a raíz de tener una escala operacional muy reducida, los mejores no están en este sector. Veamos la industria. A diferencia de, tenía otro video, no lo voy a poner, a diferencia de la silvicultura, la industria no depende tanto de la actitud de las personas, sino mucho más del capital, ¿no? Es decir, el valor de las máquinas, la calidad de las máquinas, la organización, obviamente también, pero es más bien un tema de fierro. ¿Cómo está la industria forestal de bosque nativo en Chile en los últimos años? Ahí vemos el volumen de trozos dedicados a ese río en los últimos 10 años, 12 años, 10 años, con una tendencia decreciente muy fuerte. Graficado, nosotros podemos ver en la historia del tiempo el nivel de actividad dentro de la industria de maderas de alto valor. Parte con el locomóvil, en ese periodo se crea Corma, digamos en los años 50 acá en Valdivia, vinculado 100% a bosque nativo. Corma nace como una actividad de bosque nativo en Valdivia, precisamente. Termina este ciclo positivo con el cierre de algunas industrias, el agotamiento de recursos, empieza el pino a reemplazar, se cierra Corma Valdivia como una característica y hoy día estamos en un punto de inflexión. O revertimos esto o morimos. Tan categórico. Un ejemplo de algo que está todavía sobreviviendo, en particular en la industria del roble, es como el commodity del bosque nativo, acá en nuestra zona, la lenga en el sur, el roble acá, que teniendo buenos productos, estamos con un nivel de tecnología o de industrialización muy precario, pero que logra todavía con algunas pocas inversiones y excepciones generar productos de alto valor, pero estamos con una cadena de valor muy frágil, muy cercana de que se corte. En comparación, pongo el aromo australiano, que tiene un volumen aún mucho menor, pero es un producto incipiente y con mucho menos regulaciones y que permite, a pesar de ser tan poco voluminoso, generar una cierta expectativa con una cadena de valor todavía no en riesgo, digamos, pero sobreviviendo. Entonces la industria es un tema de tecnología y capital que está en un nivel de subsistencia y con una tendencia también decreciente. Los problemas: alta estacionalidad, falta de continuidad, volumen en el fondo, una escala de bajo volumen. Volvemos al tema de la escala. No hay escala en la operación, lo cual es muy significativo para la industria en su equilibrio. Luego tenemos el mercado. ¿Cuáles son las características del mercado de las maderas de alto valor? En primer lugar, es un bien transable, es decir, competimos con
los productos de maderas de alto valor internacional. En segundo lugar, es un porcentaje del producto, es decir, el árbol y el bosque no solamente nos da madera de alto valor, sino que en poca participación nos da madera de alto valor, nos da mucha madera subproducto o de menos valor. La madera de alto valor en particular está orientada a un segmento alto y es de muy largo plazo en sus capacidades de respuesta, no solamente industriales en el proceso de producción, por los temas de secado, por todo lo asociado, sino que también en los ciclos forestales propiamente tal. Es un poco la característica. Al ser un bien transable, estamos en una competencia en el fondo tipo Fórmula 1, pero dadas las características de nuestro mercado, un poco lo que estamos viendo, de nuestro entorno, de nuestro ambiente, nosotros corremos ahí con una citroneta y más encima con un carrito de la rastra. Eso es como para graficar la situación. ¿Y por qué digo esto? Veámoslo un poco, veamos como bien transable cuál es la situación de las importaciones. Aunque no lo crean, Chile importa mucha madera de alto valor. Aquí ven ustedes las importaciones del año pasado, nada menos que de lenga, el producto que más exportamos en madera sólida. Chile importó el año pasado casi 5.000 metros cúbicos de lenga. También importamos tablones y tableros para piso. Ahí está la tendencia en los últimos 10 años. Y esa tendencia, si bien decreciente ahí, el 2019 por la violencia, el 2020 por el virus, el 2021-2022 se disparó tal cual la disparada que se veía al lado de allá la curva amarilla de la importación de muebles de madera. Pero eso se está corrigiendo en este momento y vamos a quedar probablemente al mismo nivel que traíamos, pero con leve tendencia de aumento en los próximos años. Ustedes ven la curva de los muebles, la curva ascendente de las importaciones y descendente de las exportaciones. Otro indicador súper grave. O sea, yo me pregunto, ¿tenemos madera dura? ¿Estamos importando maderas duras? No somos capaces de exportar maderas duras y queremos exportar baterías de litio. O sea, me parece que debemos resolver algún problema si no somos ni siquiera capaces o vamos a ir perdiendo la capacidad de producir maderas de alto valor, teniéndolas y no siendo capaces de exportar. En cuanto a las exportaciones, como bien transables en el sector mercado internacional, las curvas de tendencia de los últimos años, a partir del 2010, totalizadas son un poco complejas porque se incorporó en el 2010 el quillay dentro del producto y el quillay dominó el mercado de exportaciones debido a la caída de las exportaciones de madera, ¿verdad? Y aquí en este gráfico ustedes ven desde el 2010 a la fecha cómo ha aumentado la exportación de quillay, cayendo en los últimos 3-4 años, y cómo sigue disminuyendo la tendencia de las exportaciones de lenga, dramáticamente, que ya estamos llegando a nivel cero. Hoy día la exportación de quillay dentro de lo que son las exportaciones de maderas nativas son más del 75% y lenga y roble son los únicos dos productos de madera que hoy día estamos exportando. ¿Qué quiero decir con eso? La competitividad de nuestro sector maderas duras internacionalmente está muy mala. Y ustedes ven aquí otra confirmación de eso, que es el número de especies bosque nativo, maderas duras que nosotros exportábamos en 2010 y el número de especies hoy día. Y de esto es uno es quillay, uno es otros y nos quedan dos de madera sólida. Y para refrendar eso, el número de destinos, el número de productos y el número de exportadores sigue reduciéndose dramáticamente. Luego tenemos el tema de los subproductos, como habíamos visto. El bosque no solamente, por muy bueno que sea, nos da productos premium, como esos productos terminados en el caso de roble, en la industria Villarrica y las puertas de lenga, sino que también nos da, en partes más, en partes menos, una cantidad de subproductos que necesitan una industrialización. De ahí tenemos un problema adicional
como por ejemplo esta industria que hace tableros USB, y su propaganda dice único tablero en Chile que no tiene maderas nativas. Es decir, otra vez un corte de la cadena de valor dramático, porque no podemos cortar o manejar un bosque nativo que tiene un 30% de madera de valor y un 70%, que sería una condición medianamente buena, de sus productos, si no podemos y la sociedad no nos ve bien que nosotros cortemos ese producto. Y aquí les presento una lámina que la presenté en 2014, y es que decíamos nosotros, ¿cómo es posible que el trozo premium de Radiata lo vendamos a $120 en ese tiempo y el de roble lo vendamos a 80? Y le hacíamos el ejercicio con AF, de decirle, si nosotros logramos llevar el roble al precio del Radiata, que es lo mínimo, pero incluso a el ejercicio que hicimos con uno de nuestros clientes en Villarrica, de decir cuál es el precio potencial que podría haber tenido ese trozo de roble en la medida que hubiera tenido resuelto toda la cadena de abastecimiento que ellos requerían para abastecer 100% su industria, me dijo en ese tiempo $120 a $150 el metro cúbico. Y en ese tiempo, lograr subir este precio para este producto de 80 a 120, 150 significaba aumentar, o sea, era el equivalente a nivel de propietario 100 veces la bonificación de la ley 20.283, que contempla como monto anual posible de bonificación. ¿Qué significa eso? Que era, pongamos la ficha en lograr que los clientes, la industria, tenga la posibilidad de un abastecimiento y una seguridad de abastecimiento, y no pongamos la ficha en resolver el tema burocrático de la bonificación, porque es perder el foco de lo realmente importante. Y efectivamente, hoy día estamos vendiendo este trozo a $150. Aún dadas las condiciones de que no ha mejorado nada, es más, se ha complicado todo el tema burocrático. Y aquí les muestro una lámina con el registro de nuestros precios como empresa del año 2000 a la fecha. Las distintas variaciones que están muchas veces asociadas en alguna medida a ciclos económicos, y en particular este ciclo económico que es muy notorio. Esto está deflectado por UF, no está en peso. Por UF, es decir, marca la competitividad de las especies en relación a los precios de equilibrio de la economía. Ya tenemos distintas especies aquí: roble premium aserrado, cuervo premium que se terminó en algún momento, roble premium aserreado, que es esta curva de aquí, el salto que pega, el roblí, y este es el caso del Oregón. Tenemos el efecto de los retiros y los bonos del tiempo de la pandemia, ¿verdad? Muy marcados en los productos de alto valor, no tanto marcados en los productos tradicionales, como el pino, como los trozos de menos valor, incluso el mismo roble tradicional. Pero estos productos premium son productos de alto valor, por lo tanto están orientados a un segmento especial, a un nicho de mercado, ¿verdad? Un segmento especial. Esta lámina es del 2011 y marcaba la proyección del PIB per cápita del 2011 del país, para dónde marchábamos, a las tasas que en ese tiempo preveía la economía, en el 2011. Alguna vez Piñera en ese tiempo dijo, en el 2020 no sé cuánto vamos a ser un país desarrollado. Se basaba en esta lámina. ¿Ya? Y esa condición nos había augurado un gran futuro para nuestras maderas de alto valor. ¿Cuál es la proyección hoy día? La línea naranja. Esta es la proyección de nuestro PIB como país hoy día, este es per cápita. Este PIB como país deflectado por la población queda en 0 o menos de 0 a nivel per cápita. Por lo tanto, eso significa que nuestra proyección de PIB per cápita es más bien plana o decreciente para el futuro. Una muy mala noticia si lo vemos desde el punto de vista
de que son maderas duras de largo plazo. ¿Cuáles son las características que debe cumplir entonces el mercado? Volumen, calidad y confianza. El diagnóstico es que estamos en nivel de subsistencia y con una tendencia decreciente. Y los problemas, ya mencionado, pero básicamente nuevamente la escala. Es clave resolver el tema de escala si acaso queremos poder revertir esta tendencia y las proyecciones de crecimiento de la economía. Si no hay crecimiento de la economía en términos de PIB per cápita, a mi entender, ninguna posibilidad que tengamos un futuro en las maderas de alto valor. Veamos el marco regulatorio. Ese es nuestro marco regulatorio. El marco regulatorio yo lo sintetizo como los incentivos no monetarios. Es decir, ¿qué incentivo tiene un inversionista o un propietario de hacer algo si es que sin tener incentivo económico, digamos, por hacer algo? Básicamente está dado de cómo están las leyes, ¿ya? Y los organismos públicos. Y ahí tenemos el ámbito político, que es fundamentalmente la seguridad, llamémoslo como Estado de Derecho, y la estabilidad, tanto legal como institucional. Es clave para cualquier decisión en el marco regulatorio. Y también en lo específico, para nuestra actividad, en lo normativo, que es la ley y los reglamentos, pero también cómo se desempeñan las instituciones y los organismos públicos. No hablo solamente de CONAF, hablo de todos los organismos públicos, me refiero a tesorería, a servicio de impuesto interno, me refiero a inspección del trabajo, que es súper relevante para las pymes, el departamento de salud, etcétera, etcétera. Municipalidades, etcétera. Todas las reglamentaciones, incluso que afectan colateralmente, como es, por ejemplo, para la construcción. En cuanto a ley y reglamento, en realidad todos sabemos ahí que es clave dar, que puedan generar una situación de confianza para los propietarios. Tiene que ser mucho más competitivo el sector, no podemos trabajar con los costos que tiene y el sistema actual necesita necesariamente una modernización. Y dentro de las instituciones es fundamentalmente que el Estado tenga una visión pro producción y que las instituciones en general sean facilitadoras de la operación de las pymes, que es el sector que se maneja en este tema. ¿Cuál es la realidad? Aquí hay un cuadro del índice de burocracia en Chile. Chile era hasta hace como 10 años líder en Sudamérica, hoy día ya bajamos al 5º lugar y la tendencia no va para mejor. Basta ver la creación del servicio de biodiversidad en este momento y todo lo que eso va a conllevar en particular en nuestro sector. Vemos aquí un índice de incertidumbre, la naranja es Chile, la azul es Australia. Ustedes ven cómo Chile ha estado todo históricamente en los últimos años, 20, 30 años, por debajo de Australia, es decir, mejor confianza de los y mayor certidumbre de parte de los inversionistas, pero a partir de la violencia del 2019 el sistema colapsó. La pandemia y la violencia hicieron de que nuestro país se hiciera de mucha incertidumbre. Y en términos de la confianza en el ámbito de la construcción, 50 es neutro. Ustedes ven cómo viene con altos y bajos cayendo el índice de confianza de las empresas en construcción, y ven acá cómo el índice de confianza predice al nivel de inversión que hay en el sector, y hoy día estamos con nivel cero, sin mucha expectativa en términos de inversión. Y por lo tanto, el marco regulatorio es nuestro ambiente en el cual desempeñamos el diagnóstico, el que está como bloqueador de iniciativa, y la tendencia es decreciente. Los problemas fundamentalmente es que no tenemos un entorno, un ambiente
que nos haga sentir que la percepción de riesgo de nuestra actividad está disminuyendo. Todo lo contrario, nos hace sentir una gran percepción de riesgo por burocracia, por inseguridad política, por pérdida de Estado de Derecho, por inestabilidad. Por eso. Y por último, el entorno social. ¿Qué dice la sociedad? Y ahí lo voy a refrendar con una sola lámina, y esta que les mostraba adelante, que refleja muy bien lo que dice la sociedad, porque un publicista no va a poner el único tablero de fabricación sin talar bosque nativo en su producto si es que la sociedad no es ese mensaje que está comprando. Ese es el mensaje que está comprando la sociedad. Y ese mensaje evidentemente no nos hace bien. Es un mensaje, es una situación de entorno emocional que estamos en una situación de bloqueo de parte de la sociedad y decreciente en el sentido que va acrecentándose cada vez más esa tendencia. Y eso tiene dos problemas, que es que la sociedad no siente que el manejo forestal sustentable es la forma como manejar y mejorar o que sea la herramienta adecuada para el manejo y para la sustentabilidad de nuestro bosque. Y el otro problema es este virus que entró en la sociedad, que es el ecologismo, que tiene la particularidad de mutar muy fácilmente y que se transforma, depende a quién lo ataca, pero cada uno lo recoge como, y se infecta, digamos, fácilmente con ese virus. Resumiendo, nuestra cadena de valor tiene problemas de actitud, es un problema social-cultural en los equipos que están en los bosques, problemas de escala, problemas de economía nacional, digamos, futura, en el largo plazo, de competitividad por los organismos públicos, de percepción de riesgo hacia los propietarios e inversionistas y de una sociedad que está contaminada por este virus. Y como cita Herbert en su último libro, Hans Leeuwenhoek, dice: sabemos que no podemos predecir el valor de mercado que lograrán algún día las maderas y especies que estamos eligiendo para la construcción de nuestros bosques. Por ello, no es posible una elección económicamente segura. Lo que sí podemos estar seguros es que a futuro van a cotizarse muy bien los bosques con importante volumen de madera sana y sin falla. Lamentablemente, en la condición de análisis de los elementos que les he presentado hoy día, no puedo, quisiera, pero no puedo compartir esa visión. Yo creo que el futuro es complejo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante. Se ofrece la palabra, tenemos un buen rato para poder conversar, aclarar dudas, aportar con ideas. Claro, todo muy aporteado. Sí, pues. Helmut, muchas gracias por la presentación. Muy interesante, pero desgraciadamente nos muestra un escenario bastante negro. Y yo le quería preguntar, para mí siempre es curioso y me cuesta mucho entender qué pasa en Chile con el tema emocional. Porque uno va a cualquier otra parte, incluyendo los vecinos argentinos, y este no es tema. Este tema que me impresionó, la foto que mostraste de que el producto está hecho sin maderas nativas, es horrible que exista ese mensaje. Entonces acá, como yo digo en el libro, de hecho, existe esta expresión NIMBY en Estados Unidos, en inglés, que significa no en mi jardín. Pero tú mostraste que incluso estamos importando lenga. ¿Te fijas? Entonces, así como hiciste otras comparaciones con otros países, ¿tú tienes alguna percepción o has hecho algún análisis, algún indicador de la percepción de las sociedades en distintas partes del mundo respecto al manejo de los bosques? Porque esto que ocurre acá es muy extraño. O sea, aquí dentro de la facultad hay personas que plantean que no hay que tocar los bosques nativos,
Entonces, ¿cuál es tu percepción al respecto? Porque yo creo que de todas las variables que tú indicaste, porque mientras tengamos a una CONAF, por ejemplo, que no le interesa el manejo del bosque nativo, en general, estoy hablando a los que lideran la CONAF hoy día, en los hechos, la base del problema está en eso, digamos. Que si estamos empezando a tener autoridades que no están ni ahí con manejar los bosques nativos, todo el resto del proceso obviamente no se va a gatillar. Porque la mentalidad que domina es no tocar el bosque nativo. Entonces, esa parte de tus temas que tocaste, te quería preguntar cuál es tu percepción, si tiene algunos indicadores de otras partes del mundo, por qué eso ocurre en Chile y no ocurre ni siquiera en el país vecino. ¿Qué está pasando ahí? Yo no puedo hacer una comparación con los otros países del mundo. Un poquito de lejos veo lo que pasa en Alemania y en Austria un poco, que si bien no está muy alejado de, sobre todo en Alemania es más dramático que en Austria, no está muy alejado de acá, pero yo quisiera creer de que la tendencia es una tendencia que está presente en Occidente en general y que está dominada hoy día institucionalmente por la Agenda 2030. No me cabe ninguna duda, digamos, de que ahí hay un mensaje en la Agenda 2030 que lleva a fomentar esta percepción en la sociedad de que, y lo voy a expresar con un término que se ha hecho muy recurrente en Chile, que es la restauración. Y si uno revisa, por ejemplo, el proyecto rechazado constitucional y revisa el anteproyecto de los expertos hoy día, o sea, la primera versión que salió, no ya con las enmiendas, qué sé yo, que sacaron los expertos, tú reconoces en ese mensaje, o sea, en el articulado expresamente configuraciones de frase que te llevan a la preservación como la herramienta de solución de todos los males. Y creo yo que hay por eso digo que ese virus del ecologismo muta de distintas formas y cada uno lo toma según su propio entorno, y creo que en muchas élites, incluso empresariales del sector forestal, incluso en Corma, incluso en Arauco, en SMPC, se compran ese lenguaje sin entender lo que hay detrás. Y para mí, diagnóstico muy personal y de dedicarle muchas horas a ese tema, yo llego a la conclusión de que hay una ingeniería detrás a nivel global que pretende llevarnos en esa dirección y impregnar a la sociedad con ese componente. Y ese viene a través de la Agenda 2030. Creo que es el 15, hay como 2 o 3 de los ODS que son muy específicos, y te llevan, y se traducen en el ámbito local a usar palabras como restauración. Tú hablas con cualquier ejecutivo de los grandes forestales y para ellos la restauración es el tema, no es el manejo forestal sustentable. Y eso lo estamos viendo en las forestales. O sea, ¿qué quieres del resto de la sociedad? Si las forestales, los ejecutivos, no son capaces de filtrar ese concepto, no le piramos peras al olmo a una persona que vive en la ciudad, vive toda su vida en la ciudad y no tiene ningún vínculo con el sector maderero, más allá de ir a comprar el 2x3 para agrandar la casa, digamos, ¿ya? Entonces, yo veo ahí el gran problema. Ahora, ¿en qué nivel de avance estamos en Chile comparado a los otros países? No lo puedo decir porque no he hecho esos estudios.
sí sé que en Alemania, que actualmente tiene un gobierno verde, tiene la escoba en ese sentido, y una prueba muy clara es haber cerrado las centrales nucleares, por ejemplo, y poner a sustituir esa producción con centrales de carbón, de los verdes, y sustituyeron la producción de energía con centrales a carbón, haciendo que teóricamente el problema es las emisiones de CO2, pero cerraron las centrales nucleares y para no llegar a colapsar el problema. Bueno, entonces en el ámbito forestal propiamente tal, en Alemania hay también una fuerte tendencia hacia el preservacionismo, muy fuerte, ¿ya? Más allá, o quizás la diferencia con Chile es que tienen una cultura forestal mucho más arraigada, mucho más fuerte que la que tenemos nosotros. Entonces, en el ámbito forestal propiamente tal, y me refiero ahí en el operador que trabaja en el bosque, que trabaja en la máquina y qué sé yo, ahí hay un sentimiento de que el manejo forestal es la herramienta mucho más fuerte que acá. Acá este corte que se produjo entre fines de los 80, principios de los 90, en adelante, que sacó toda una generación del bosque nativo en la producción, hace que no tengamos ese background cultural que generacionalmente iban trabajando el bosque nativo, y que recuerdo una gira que hicimos a Estados Unidos, una empresa que también exportaba maderas duras, la persona que nos atendió, que estaba encargada de la comercialización, y a una escala más o menos grande, y vendían para los países asiáticos, Vietnam, qué sé yo. El papá o el abuelo había sido operador de locomóvil, ¿ya? Entonces históricamente, y en Alemania ocurre lo mismo, o sea, el encargado de un predio forestal, el hijo, el nieto y el tataranieto están todos en el mismo predio, siendo un puesto de contrato, no propietario, sino, entonces hay una cultura ahí mucho más fuerte, más difícil de quebrar. En cambio en Chile es mucho más fácil actualmente quebrarlo porque no tenemos una cultura forestal, nosotros tenemos una cultura minera, y lo que se hizo en el bosque nativo fue minería. Y eso poco que pudo haberse, a través de esos mineros, haberse construido como una cultura forestal, se cortó. Se cortó en los 90 para adelante, después del boom de las astillas, el 95, se terminó. Eso es un poco lo que puedo decir al respecto, ¿no? Como futuros profesionales, viendo esto, ¿qué hacemos? O sea, ¿por dónde partimos? Porque obviamente no estamos haciendo bien, si seguimos los mismos patrones que han seguido, no lo vamos a lograr. Entonces la gran pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo aprendemos a evitar que la curva que siga bajando y empiece a subir, o que haya diversos mercados? Como que ver la presentación me deja un poco pensativa de, ¿yo voy a salir con la capacidad de enfrentarme a eso? Son estudiantes de dinámica de bosque, de alumnos míos. Yo les dije que viniera con la intención de potenciarlo. Punto extra por preguntar. Yo soy muy optimista con el bosque nativo como el primer recurso capaz de crear valor, ¿ya? Digamos, lo que ponía yo en la lámina: silvicultura, industria, mercado; silvicultura, bosque, creación de valor; industria, agregación de valor; mercado, realización del valor. Yo soy muy optimista con el bosque nativo, con la creación de valor, ¿ya? Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es demostrarle a la sociedad que somos capaces de crear valor sustentable, ¿ya? Y la sociedad tiene esa percepción. Este virus, digamos, muy fácilmente se contagian con este virus, porque históricamente no fueron los forestales los que manejaron los bosques nativos, históricamente fueron madereros, ¿ya? Fueron los agricultores los que cortaron para habilitar agrícola, para sobrevivir, para lo que sea. Fue en cierta medida minería. Lo que hoy día ustedes están aprendiendo es silvicultura, es manejo forestal sustentable. Entonces lo que tenemos que hacer es
revertir esta curva, empezando por nuestro entorno y de ahí creciendo para arriba, en el sentido de poder transmitir el mensaje de que sí somos capaces y de que sí, el manejo forestal sustentable es la mejor herramienta para garantizar en el largo plazo la sustentabilidad, entendiendo sustentabilidad como el equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico. Entonces, claro, nosotros como sociedad, en primer lugar, se nos plantea de que, o la sociedad está planteando de que no a las plantaciones. Y por otro lado están diciendo restauración al bosque nativo. Restauración significa reconstruir lo que existió antes, ¿ya? Sin posibilidad de manejo. Y bueno, ¿y con qué nos vamos a limpiar el traste? ¿Y con qué vamos a hacer las casas? ¿Y con qué? Etcétera, etcétera. Entonces, el punto es plantear ese equilibrio y buscar ahí y trabajar en el sentido de empezar por nuestro círculo hacia afuera. Gracias. ¿Tú crees que de alguna manera este hecho, aislamiento del manejo forestal sustentable, porque yo recuerdo, antes de hacerte la pregunta, te voy a recordar algo, que hace algunos años las empresas forestales, productores de pino, tuvieron que firmar un documento, porque de alguna manera las ONG norteamericanas las obligaron a que no manejaran su bosque nativo, ¿no? Ese documento fue tan determinante que hoy día ellos no pueden tocar eso porque les comprometía su negocio con el pino radial. Por otro lado, las ONG como TNC tampoco pueden manejar su bosque nativo porque firmaron los mismos documentos por otras personas, pero los mismos documentos. Entonces, ¿cómo es posible, o no será posible, la pregunta viene, no será posible buscar la forma de poder hacer una red a nivel nacional que incluya las empresas forestales, incluya los medianos propietarios, los pequeños propietarios, de manejo como debe ser? Hay experiencia, lo sabemos, mucha experiencia, pero la sociedad tiene que conocer esa experiencia para poder destrampar este problema de que el manejo forestal sustentable, que sabemos que es el mejor elemento para aumentar la biodiversidad de los bosques, para aumentar la productividad de los bosques, pueda llegar a ser alcanzable por la sociedad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, antes de abordar ese punto, ¿cómo era tu nombre? ¿Sí? ¿Cómo? Camila. Camila, todavía una idea que se me quedó en la cabeza. Arturo Prat no se hizo famoso por ganar la guerra ni por hundir al Huáscar. Se hizo famoso por dar la pelea, por dar la vida en la pelea. Eso es lo que tenemos que hacer. Volviendo yendo a tu punto, yo creo que, y de hecho un poco el trabajo que hacemos en la Alianza con Aprobosque, con el colegio, es eso. Yo creo que en esa red no podemos incorporar a las grandes empresas porque es una etapa muy temprana. Las grandes empresas, o sea, si incorporamos a las grandes empresas para que ellos públicamente empiecen a defender el manejo sustentable del bosque nativo o empiecen incluso a hacer el manejo sustentable, le va a salir tiro por la culata con la percepción que hay actualmente en la sociedad. Hay que resolver el entorno social para que ellos puedan dar ese paso, pero sí la parte en donde ellos tienen que aportar es en cambiar el discurso de plantear de que la restauración es la fórmula. Ese es el punto, y eso ya sería un gran avance, de manera que cierto segmento de nuestro sector, digamos, indirectamente nos apoye y no nos esté haciendo zancadilla, porque en el fondo el discurso de ellos es hacernos zancadilla a nosotros. Y adicionalmente, todos estos proyectos de restauración, a nosotros como silvicultores, digamos, es una piedra en el zapato muy, muy grande, en el sentido de que esos son capitales que llegan de afuera
de afuera me refiero en el caso de las empresas de la venta de pino, ellos destinan tanto el presupuesto para hacer restauración, salen al mercado, compran planta y la planta en vez de costar 10 cuesta 20, o en vez de costar 500 pesos cuesta 1000 pesos porque se la compran todos, ¿ya? Y no importa lo que cueste, no importa el valor de la planta. Para nosotros, que necesitamos financiar todo sustentablemente, es altamente relevante el valor de la planta, o sea, es un elemento que te bota el negocio eventualmente, o le pones la mitad porque no te dan los números, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de tarea gremial, sí, necesitamos incorporar más gremios a poder dar ese discurso a nivel nacional. El problema que tenemos, que se ha ido agudizando de administración en administración, yo diría, no sé, pues desde el 2006 en adelante de CONAF, es que cada vez menos pro manejo. Si ustedes se fijan, las publicaciones de las páginas web de CONAF, nunca en los últimos 20 años yo he visto una sola noticia de manejo forestal sustentable. Nunca, ninguna, ni un producto forestal, maderero, nada en los últimos 20 años. Y mientras eso no se resuelva, ¿qué vamos a hacer? Mi pregunta iría por ese tema, porque, bueno, primero felicitarlo por la presentación muy buena, muy interesante. Y ¿cómo ve usted el sector industrial en Chile? Porque yo hoy veo bosques potenciales de roble, bosques potenciales de coihue, y cómo está Chile preparado para trabajar esta madera, que viene después de sacar la madera del bosque. Ya, cuando planteaba el análisis del componente industria, el diagnóstico es que la industria está hoy día en un nivel de subsistencia. ¿Ya? Las grandes industrias que habían, o las buenas industrias que habían, se fueron cerrando a partir de los años 80 probablemente, o quizás antes ya, pero de los 80, se fueron cerrando, y lo que fue reemplazando ese poco consumo que hay hoy día son prácticamente aserraderitos portátiles, ¿ya? De más o menor tamaño. Incluso los pocos más estables que están hoy día tienen debajo del techo un portátil, ¿ya? No es una industria probablemente tal, son pocas las industrias realmente consolidadas, y esas que están consolidadas están en fase de crecimiento. Un ejemplo típico es la lenga. La lenga, que exportaba, no sé si me equivoco, 50 millones de dólares al año, por dar un valor, hoy día exporta, no sé, por 2 millones. Entonces, obviamente esa industria, como industria, venía menos. Teníamos una planta aquí en Pichirrupulli que producía ulmo filete, piso fundamentalmente. Cerró en los años 2000, digamos. Teníamos toda la industria valdiviana de boinado, de foliado, está toda cerrada. El único que subsiste, ese video que no puedo mostrar ahí, que es Folimac en Gorbea, que es también ahí en un fondo, una pequeña industria de foliado, y ahí está peleando entre pinos y le pone de todo un poco para poder sobrevivir. Y el resto son aserraderos, pequeños aserraderos portátiles. Entonces, el escenario es muy frágil. La tendencia es decreciente, y por eso ponía yo esa curva ahí donde está la curva del nivel de actividad, ¿no es cierto? Y el punto que estamos hoy día, o logramos revertirlo ahora pronto, o se nos va a colapsar el sistema. Van a seguir cerrando y no vamos a tener, por mucho que tengamos bosque, y tenemos bosques, hoy día la paradoja es que tenemos los bosques, pero no tenemos la cadena total, digamos. No solamente Rodrigo, después Álvaro y después... bueno, yo también agradezco por tu presentación, por el diagnóstico, que yo creo que al principio todos nos quedamos como callados porque es duro asumir que el diagnóstico es tal cual, pero yo también quiero ser como optimista, igual como tú has dicho también, que hay que la pelea, sobre todo para Camila y todas las futuras generaciones que justamente dicen ¿qué me toca a mí ahora? ¿Cómo lo hago? Quisiera hacer algo optimista, porque es bueno siempre recordar cómo llegamos acá. A mi juicio, de un extremo pasamos a otro, y ahora nos toca pelear por el manejo sustentable del bosque nativo.
Es bueno recordar que en un periodo no muy lejano, cuando yo estudiaba en esta facultad, había sustitución de bosque nativo. Se justificaba la sustitución del bosque nativo y la mirada en ese momento era productiva 100%. Lo ambiental y lo social no era tan importante. Y yo tenía conversaciones con profesores de esta facultad en la cual cuando yo les decía, oye, manejo el bosque nativo, no, si para qué eso, no hay que tocarlo. Y cuando uno hablaba de la silvicultura del bosque nativo, para algunos no había que meterle número, porque era muy romántico. Entonces era también una situación, y no nos olvidemos, y seamos objetivos, en la cual obviamente el manejo no era el tema, sino la producción rápida, que era en su momento justificable o no, pero esa era la realidad. Y en su momento, muchos ya decían, oye, esto se va a revertir y nos va a golpear, pero al revés, porque de un extremo nos vamos a otro, y la política también es así. Entonces ahora estamos en otro extremo. Y estamos sufriendo lo que y justamente el diagnóstico tuyo es a entender muy bien en lo que estamos, pero estamos en otro extremo. Yo no creo que nos quedemos ahí. Yo también creo que hay que dar la pelea. Yo creo que la cordura de todos nosotros, sobre todo las futuras generaciones, tienen claro que esta no es la solución para el país, ni para los bosques nativos, ni para la gente que vive del bosque nativo y en el bosque nativo. Y como yo creo que dices tú, es bueno dar ese mensaje optimista, no porque este sea el diagnóstico ahora y que tiene una razón de por qué llegamos a esto, nosotros nos vamos a quedar acá. Hay que dar la pelea justamente por lo que todo lo que has dicho, que al final el futuro sigue siendo el manejo sostenible del bosque nativo. Eso quería decir. Totalmente de acuerdo. Bueno, Helmut, yo comparto tu diagnóstico, no es para nada optimista. Pero hay unos pequeños empresarios que todavía no arriesgamos. Uno cuando se arriesga, cuando uno saca para el bolsillo al banco, pide la plata y instala una industria. Yo estoy en ese proceso, estoy con otros socios tratando de instalar otra industria. Y hicimos todo este dibujito del partimos con Tuno Rayata, después nos trasladamos a Obregón, después más pusimos Roble, más pusimos Raulí. Para el mismo proyecto, que lo podemos desarrollar con esas tres cosas, o 4 o 5 especies. Entre medio pensamos un poco también en el eucalipto, un poco en el aroma australiano, a lo mejor poder importar alguna especie si que no las tenemos acá. Esto es súper incierto, pero lo más incierto de todo es el tema institucional. Ese es lo más incierto, porque, o sea, yo veo que los bosques están a mano. Veo que hay varios empresarios pequeños como yo que están dispuestos a irse a las maderas de alto valor y desarrollar su empresa en torno a las maderas de alto valor. Pero el tema institucional es el que nos preocupa. Nosotros este proyecto que les estoy contando lo vamos a desarrollar igual. O sea, y si no tenemos ese Raulí que necesitamos porque no aprueban el plan de manejo, no tenemos ese Roble que necesitamos porque no aprueban el plan de manejo, o esas especies nativas que necesitamos, a lo mejor no vamos a tener que hacer con Oregón. Y si no tenemos Oregón, a lo mejor vamos a tener que, no sé, saltarnos a hacerlo con eucalipto. Pero tratar de hacer otra especie que no sea Pinus radiata, porque tampoco queremos hacer un negocio que sea de volumen, queremos un negocio más de nicho. Y tú lo dijiste bien, o sea, las empresas grandes, ninguna empresa grande, ni Mininco, ni Arauco, ni las empresas más grandes, fondos de inversiones que están en el tema forestal, se van a meter con el nativo. No se van a meter. Solamente van a seguir restaurando. No se van a meter. De hecho, lo poco que tiene con especie exótica, incluso de otras especies, lo están transformando, digamos, a especies exóticas que eucalipto y pino. Entonces, hay una incertidumbre, pero también hay unas ganas de muchos pequeños empresarios de hacer cosas con otros productos que no sean Pinus radiata ni eucalipto. Sí. Y desde ese punto de vista yo quiero ser un poquito más optimista. Quiero ser optimista porque si no soy optimista hasta aquí llega mi negocio. He hecho pasar los créditos y no hago el negocio, ¿no es cierto? Como soy optimista y me gusta hacer cosas, lo voy a hacer igual. Pero quiero que sepas que hay gente sí que está dispuesta y que, como tú lo dices, yo creo que este es un negocio no para grandes empresas, empresas medianas, pequeñas a medianas. Muchas empresas pequeñas y medianas haciendo productos de nicho, porque a lo mejor vamos a tener que optar solamente a producir y tampoco no importar, sino que solamente vender productos en el mercado interno. Y si hay un nicho de mercado interno que requiere estas maderas nativas o maderas de alto valor, pero a baja escala. Entonces si es a baja escala va a tener que ser muchas pero muy pequeñas. Eso quería decir. Yo estoy totalmente en línea con lo que yo te estaba planteando, con el mensaje que traté de plantear, el tema de los organismos públicos.
totalmente en línea con el concepto de que este es un mercado de nicho, ya, por lo tanto de un segmento alto, y un mercado de pyme. Es clave esta cuestión, el mercado de pyme no es de gran escala. Por lo tanto, de gran escala individual cada proyecto. Cuando yo hablo de escala, aquí no hablo de 100.000 metros cúbicos para un proyecto o de 300.000 metros cúbicos, nada. Yo hablo de una escala tal de que en su tamaño de mínima expresión de una cadena de producción, digamos, sea capaz de sostenerse durante el año. Estamos hablando de una escala, no sé, porque se puede combinar a, no sé, 10.000 metros cúbicos al año, 1.000 metros cúbicos mensuales, 1.500, qué sé yo. Y eso, ponele la línea de subproducto y tú puedes mantener la línea de producción con ese volumen, hoy día competitivamente. Respecto al mercado, al final es el mercado el que manda. Esto es una demanda derivada, digamos. Según cómo está el mercado, vamos a poder llegar atrás. Si nosotros no logramos revertir la tendencia económica, el tema va a fracasar. O el tema se va a transformar en que el valor residual del bosque no va a ser rentable. Es decir, siempre hay gente que está dispuesta a cortar, porque por último necesita para comprar los huevos de mañana. Entonces hay gente que está dispuesta a cortar, lo que nos complica, por ejemplo, con esta línea de desarrollo que partimos con Herbert hace como 4 años con el árbol australiano. Le mostré ahí esas imágenes. Tú entras al mercado ofreciendo un producto, ofreciendo una garantía de abastecimiento con un volumen limitado anualmente, ¿verdad? Aunque sean 100 metros cúbicos. Pero tú le dices a un cliente, yo te garantizo todos los años 100 metros cúbicos de este producto. Para ti, hagamos un contratito, aunque sea de palabra, la pasada la mano, chao, nada más. El punto es que si tú tienes en ese mismo mercado mucha gente que tiene 5 árboles por aquí, 3 por allá, y los venden, para no hacerlos leña, se los vende un aserradito por ahí y ya se los saca y los tira a un mercado, al mismo mercado, digamos, evidentemente te destruye tu proyecto. Y la cadena de valor se destruye, porque el propietario no recibe la retribución necesaria para mantenerse competitivo, ¿verdad? Y entonces va a decir, oye, en realidad no voy a plantar un australiano porque, claro, hay rotación de 35 años, hago 200 cosechas de 250 o 300 metros cúbicos nomás por hectárea en ese plazo, mejor hago radiata que en ese plazo hago una vuelta y media, ¿no es cierto?, y le saco 700 metros cúbicos, 800, etcétera, etcétera, está sin tener retorno o rentabilidad de la inversión, chao, bota el australiano. Pero si tú logras hacer esa cadena de valor con el producto y dices, acá yo necesito en el bosque 250 lucas del metro cúbico para el producto, y esa cadena de valor la armas y le dices a tu cliente, te garantizo este volumen, hazlo, agrega valor, colócalo en el mercado y tú tienes la exclusividad y échale para adelante. Ahí la cuestión funciona. Pero necesitas una economía que te genere ese nicho. Y si vamos a tener una economía que va a ir cayendo, no vamos a tener nicho. Entonces, como estamos hablando de un mercado que es transable, nosotros necesitamos necesariamente poder competir internacionalmente. Y para eso necesitamos cierta escala, ¿verdad? Especialmente en el nativo. Tenemos los bosques, como tú dices, somos capaces de producirlo. Tenemos una industria que está ahí, pero si esa industria, tal como tú, ejemplo, esa industria siente que ya tengo un proyecto para producir 1.500 metros cúbicos input mensuales y tengo colocado este producto en el extranjero a un buen precio, mis costos bajan, el proyecto se abre, puedo pagar lo que el cliente necesita. Tendríamos una alternativa si es que la economía interna de Chile no logra seguir subiendo, sino que se estanca, y poder exportar esos productos, que existe la alternativa, ¿verdad? El problema es que hoy día nosotros estamos muy caros. Chile se transformó en un país caro por la burocracia, por las limitaciones. Ahora se nos viene otro problema que son las 40 horas, ¿no es cierto?, que va a subir más los costos laborales por el hecho de que no tenemos todos esos músicos que están por sacar la buena música, o sea, por sacar una obra, sino que tienes que estar ahí
poco menos que formando culturalmente a cada uno de los músicos para que te hagan un buen trabajo. Cuesta muchos años armar un equipo para tocar esa sinfonía en el bosque. Eso cuesta mucho trabajo, tú lo puedes hacer, pero cuesta mucho trabajo. Entonces Chile se transformó en un país caro. Yo siempre hago una referencia. En el año 95 cosechamos 1 hectárea de pino y tú comprabas 5 hectáreas de tierra. En el año 95. ¿Ya? Tú cosechas hoy día 1 hectárea de pino sin manejo. Cosecho hoy día 1 hectárea de pino y pregunta cuántas hectáreas compras. Y ahí tienes una relación de qué pasó con nuestro país. Los costos, digamos, Chile se ha vuelto un país muy caro. Entonces nos hace perder competitividad en los productos transables y no podemos llegar al mercado. Lenga se exporta menos no solamente porque se produce menos, sino que también porque los lengueros destinaron productos al mercado interno porque ya no llegaban al mercado externo con sus costos. Ese es el tema. Tú tienes una exportación. El problema nos pasó con nuestro cliente con roble. Tenían las exportaciones de roble para hacerlas a Vietnam y resulta que porque el plan de manejo, porque la autorización de no sé qué, no se dio, llegaste 3 semanas atrasado con tu embarque, listo, perdiste el cliente. Nunca más te compra. Bueno, ese es un poco la... Herbert. Sí, quizás como tenemos muchos alumnos aquí que también en realidad con todo esto están muy confundidos y con razón. Ellos han hecho algunas preguntas, algunos alcances y yo quiero citar un poquito mi experiencia. Yo llevo 45 años trabajando en bosque, mucho tiempo en bosques nativos también, y en algún momento yo asesoraba, recuerdo, no sé, 30.000 hectáreas de bosque nativo en diferentes fundos. Ya si empiezo a contar Arquilhue, Payahuinte, Pirihueco, en la zona también un poco más al norte, en Cautín, y siempre se da más o menos lo mismo, ya que en esas hectáreas de bosque nativo, sin duda que hay restricciones en altitud. Cuando uno se pasa a una cierta altitud, estamos hablando de especies normales que tenemos en nuestra zona de bosque nativo, la altitud ya limita lo que uno podría hablar de la función productiva del bosque nativo. Las pendientes, las protecciones de los lechos, de los esteros, de los ríos. Hay muchas limitantes, ya digamos, cuando se habla de bosque nativo, cuando se dice en Chile 1 millón de hectáreas nativas, o se habla de 5 millones de hectáreas de bosque nativo. De eso, en todas partes, uno puede decir así, después de tantos años, 1/3 de esos bosques nativos que aparecen, cubiertas de bosque y todo, están sin restricciones severas, donde realmente uno puede incorporar esa función productiva maderera o forestal maderera del bosque nativo. Uno la puede considerar en 1/3 de toda la superficie de bosque nativo, que en este momento estamos embolinados por ahí. Y eso también, digamos, si usted va a otros productores, va en la zona, a un productor Luxi con 120.000 hectáreas, yo no lo tengo bien claro, pero por ahí el Peterman con 36.000 hectáreas más, Pilmaiqué no sé qué más compró, una barbaridad de hectáreas, y ellos, esto es grande, yo comparto totalmente con Helmut que esto es todo un tema candente, muy delicado, entonces prefieren ser denominados como grandes protectores, pero ellos tienen otras funciones en el PIRI, eso es en ese tercio. Ya, en ese tercio, Pirihueco lo estoy asesorando también, y yo no sé, seguramente algunos de ustedes fueron para allá, en que de 17.000 hectáreas tenemos 6.000 que se pueden considerar
en que la función productiva hay que, digamos, se puede considerar y hay que considerarla. Entonces, digamos, en el resto, hagan la protección de todo lo que quieran, pero vean ustedes con su capacidad, hay que seleccionar las hectáreas donde la función productiva también hay que considerarla. Y esa función productiva, esa hay que no dejarla sola, hay que decir, oye, aquí en estas 6.000 hectáreas, aquí se respetan todas las funciones del bosque. Ahí nadie los va a poder criticar, van a decir, si tenemos buenas vías de acceso y tenemos un buen bosque y en todas partes donde no están estas restricciones severas, ustedes hacen un buen manejo, ustedes van a poder cumplir con algún cliente, que sea un cliente serio, y le van a entregar de forma sostenida madera, ¿ya? Y eso lo necesita este industrial. Y esa es una de las cosas que mucha gente, y también la facultad ha sufrido con esto de decir, oiga, mejor hagamos la protección, que vamos a tener muchos más alumnos que pagan matrícula y lo otro es un tema que nos va a complicar mucho y van a descalificar toda nuestra carrera o lo que sea. Sí, hay que poner mucho cuidado en eso y decir, sí señores, sí, tenemos muchas hectáreas de bosque nativo en que no vamos a poner la restauración por ahí arriba, sino que vamos a incluir la función productiva para que también la función social, eso de dar trabajo a mucha gente, creando valor en el bosque y después en esa industria que va a dar mucho trabajo a toda en esa función social. Eso es la responsabilidad también de ustedes algún día, que a futuro van a estar en esas empresas y van a tener que decir, sí, nosotros hacemos producir una cierta cantidad de hectáreas y nosotros le damos pega a mucha gente. Igual, por ejemplo, yo siempre criticaba este gran proyecto de Tompkins, 300.000 hectáreas en Chile, 300.000 hectáreas en Argentina, ecología profunda, nosotros ecología profunda, ahí se sonríe el profesor Burschel. Eso no es la forma en que nosotros podamos decir, nosotros estamos haciendo un súper trabajo en Chile, los forestales respetados, le dan trabajo a mucha gente, muchas familias. Entonces ahí tenemos que tener algunos argumentos preparados para rebatir esta payasada. El mismo Tompkins podría haber tenido 100.000 hectáreas en producción. Lo que es eso en gente, en industrias, en todo. Pero no, es ecología profunda. ¿Ya? Eso nomás quería decirlo. Ahí está la importancia de que tengan profesores en la facultad que tengan la capacidad de poder enseñar la parte técnica y ustedes tener las herramientas de poder después demostrar de que el manejo forestal sustentable no cometan errores, digamos, la parte técnica, de manera que el manejo forestal sustentable realmente se ejecute de buena forma. Y ahí, bueno, Pablo es líder, una eminencia en ese tema, digamos. Hay un buen punto de partida en ese sentido, así que no deben tenerle temor a eso. Quería un detallito nomás, si me permite, a la pregunta que hizo Roberto delante. Hay reforzando el concepto que te trataba de decir, ¿por qué este problema a nivel de Chile? Y recuerdo un artículo del año, no sé, 2010, 2012, de, ¿cómo se llama? El ex, mi cabeza es media frágil, director ejecutivo CONAF, que estuvo en la FAO después. José Antonio Prado. José Antonio Prado, la FAO en algún momento sacó una declaración de que, por la FAO, de que iba el mundo a necesitar el año 2050, creo que eran 12.000 millones de metros cúbicos de madera anuales. Y eso hacía necesario reforestar, no me acuerdo cuántas, 7 millones de hectáreas al año, digamos, para poder cumplir esa meta de la demanda que iba a haber mundialmente. Y el mensaje que yo le trataba de transmitir, o sea, trato de transmitir, es de que teniendo una sociedad que está tan en contra de los monocultivos, porque él pensaba o proponía resolver esa demanda con monocultivos para dedicar a preservación de los bosques nativos. Es totalmente contrario, así, los bosques nativos tienen la capacidad
de poder producir parte importante de esos 12, o de esa faltante, digamos, de millones de metros cúbicos mundialmente en la medida que se hagan un manejo forestal sustentable. Entonces, tú ves ahí que incluso de esos organismos el mensaje es no el manejo de bosque nativo. Y eso es lo grave. Entonces eso permea hacia abajo, empezando por yo le llamo las élites que están en la administración pública, en las grandes empresas, que sé yo. Obviamente la gente de Corma se compra eso, yo soy miembro de Corma, se compra esa cuestión al tiro y dice, chuta, el pan comido de nosotros, lo está diciendo la FAO. Entonces ahí dentro de Corma nosotros vamos ahí dándole y diciendo, oye no, esta cuestión, claro, las plantaciones también, pero... Oye, Elmer, ¿puedes ponerte esa foto donde sale el guardabosque y buscando? Los arroyos. ¿Cerraste? Sí. Ah, cerró. Pero un poco de... Oye, Héctor y después Pamela. Tú, ya. Oye, una cosa, digamos, para responderle también la pregunta que me hace unas semanas atrás, José Rafael Campino, que debes conocerlo, ex presidente de Corma. claro, José Rafael hizo una charla en el grupo de la Sociedad Nacional Forestal, que son de pymes, y decía, yo lo anoté por ahí, decía, nosotros como país tenemos un compromiso de carbono neutralidad al año 2050. No tenemos ninguna posibilidad de hacer eso si es que no sometemos a manejo el bosque nativo que sea susceptible de manejo. Y si no volvemos a plantar como estábamos plantando hace un tiempo atrás. Por lo tanto, esto es lo único que es para ustedes como futuros profesionales forestales, son solamente oportunidades. Yo creo que estamos nosotros en el ámbito forestal, tuvimos un periodo muy interesante por allá por los años 80, ¿cierto? Que hubo un crecimiento brutal y bueno, por eso se expandieron un montón de escuelas de forestal y después la cosa decayó. Pero hoy día está ese tema asociado al tema de carbono y la única posibilidad de hacerlo con los bosques, si no hay otra. Entonces, el problema está que nosotros tenemos una paradoja, la que la has señalado tú. O sea, por un lado, no hay que tocar el bosque, y por otro lado, las plantaciones son malas, entonces estamos jodidos. Y entonces ahí es donde hay una tremenda oportunidad. Ustedes, porque en realidad la realidad, aquí, en la sociedad chilena y los políticos chilenos, en algún momento se dan cuenta que están hasta la oreja, porque no se van a poder alcanzar las metas por ningún motivo. Quería decir eso. Perdón. Héctor. Sí, Héctor Ulloa por acá, por esto también de la facultad. Claro, yo quería compartir un poco el tema que comentas y muchas gracias por la presentación. Preocupante, obviamente, sobre todo para quienes quieren invertir y llevar adelante proyectos en este caso. Pero yo creo que igual la publicidad que se ha hecho ha sido muy mala y ha jugado muy en contra en la parte forestal, ¿ya? Y yendo a dos lados, yo creo que por un lado es verdad, por ejemplo, si hablamos de forestal en Chile, la mayoría se imagina, hablando del tema social, ¿cierto? La mayoría de las personas, cuando hablan de forestal, se imaginan las plantaciones de bosque nativo y monocultivos. ¿Y qué hacen esas plantaciones? Venden productos primarios y no hacen ninguna cadena de valor, tampoco para darle mayor valor a esos productos, que podrían ser mucho más rentables todavía y mucho más ingresos para Chile, podríamos estar mejor que lo que está. ¿Ya? Y por otro lado, entonces ahí ya empieza la parte forestal, ¿no? ¿Cierto? Para ganar plata nomás no le interesa hacer productos, entonces ahí ya una mala publicidad y que es verdad. Pero hay otra publicidad también cuando se habla de bosque blanco y negro la cosa. Tenemos por acá, como decía el profesor, las plantaciones forestales y tenemos por acá el bosque nativo, pero cuando se habla de bosque nativo, yo creo que la gran mayoría se imagina el bosque así como profundo en la selva valdiviana donde no ha llegado nadie todavía, ¿cierto? Y entonces tenemos esos dos extremos. Y yo creo que muy poca gente se imagina los bosques productivos.
Y usted dice, hay bosque productivo, hay superficie para sacar productos forestales, ¿cierto?, del bosque nativo, pero la mayoría de la gente ni siquiera se lo imagina que está eso. Entonces yo creo que por ahí va también la tarea para los nuevos forestales y también para empezar a cambiar el chip de decir, mira, aquí tenemos de ese 100% de bosque que ustedes se lo imaginan así totalmente verde y intocable, pero hay un 30% que es, como decía acá recién, que es manejable. Pero eso hay que darlo a conocer y la gente no lo conoce. Entonces, como la gente no lo conoce, se imagina que cuando se habla que se va a extraer productos forestales del bosque nativo, se va a ir a cortar ese bosque que es impresionante y que es de preservación y todo eso, pero no se imagina que hay un bosque para hacerlo productivo y que podría generar también un gran bien social, ¿cierto? Porque hay mucha gente que se beneficiaría de esto. Y otra cosa que hay que decir también, que este bosque que es productivo también genera servicios ambientales, ¿cierto?, tan buenos como si no se tocara mucho el bosque, porque lo que pasa es que no se está haciendo toda la raza, no se está haciendo, sino se está seleccionando la madera y tratando de cuidar y haciéndolo con un cuidado suficiente. Entonces va a haber producción de agua, va a haber los ecosistemas se van a mantener ahí. Entonces yo creo que eso también hay que fomentarlo y decirlo bien fuerte. Sí, a la segunda parte de tu observación, totalmente de acuerdo. De hecho, hay muchos estudios que dicen que varios servicios ecosistémicos incluso se dan mejor en un bosque manejado que en un bosque no manejado. Entonces, eso refuerza lo que tú estás diciendo. Y en la primera parte de tu observación, he hecho un diagnóstico, es decir, la sociedad no conoce lo que es un bosque y se lo imagina como el bosque profundo, qué sé yo, y tenemos que enseñarles que conozcan el bosque manejado y qué sé yo, cómo damos ese paso para resolver eso. Y en realidad hemos visto en varias o en algunas oportunidades, en particular y se me ocurre eso también que se podía aplicar acá, una forma es llegar por el producto. Es decir, si tú le vendes a una persona por ejemplo, que compre la cocina hecha con madera de, qué sé yo, Linger, por decir cualquier cosa, ¿ya?, y tú le garantizas una trazabilidad. Es decir, tu cocina está hecha de 2 árboles o 5 árboles, voy a exagerar la precisión, pero sacado de este bosque, de esta coordenada. Y tú puedes verla cuando quieras, por ejemplo, ¿ya?, una cuestión de nicho. Entonces tú estás vendiendo un producto que le estás asegurando a la persona, lo vaya a ver o no lo vaya a ver, que esa cosa está manejada realmente al top, ¿ya?, trazabilidad. Entonces yo creo que esa es una fórmula, porque es mucho más fácil llegar a la gente por el producto que llegar a la gente por un discurso que con miles de discursos que hay en las redes, entre aquí y sale acá, no se acuerda. O sea, no hay nada que vincule el discurso con lo que ellos están sintiendo en el momento, sí con el producto. Yo creo que esa es una buena opción. Bien, nos quedan 2 intervenciones, Pamela y luego. Bueno, yo entré a la CONAF en un proyecto de manejo sustentable del bosque nativo. El manejo ha estado presente siempre en la CONAF, no quiero hacer una defensa corporativa, en mi forma de ver. Pero principalmente todo ese manejo ha estado dirigido a estos pequeños propietarios, que es como una parte importante de los músicos de la orquesta, pero que quizás no suenan tan fuerte. Y está bien segmentado y fragmentada la propiedad. Y ese bosque, estos músicos tienen un bosque que produce principalmente leña. Como sabemos, el 80% es leña. Entonces hay un tema de calidad y hay un tema que es necesario recuperar el bosque para hacerlo productivo, con fines productivos. Quizá el concepto de restauración yo tampoco lo comparto, me gusta
llama recuperación, para poder tener un bosque a futuro. Entonces, bueno, y todo eso detrás de CONAF, tema normativo, burocracia, que lo comparto plenamente. Lo que sí, ahí me salta la duda, o quería meter la discusión, ¿qué parte importante, por ejemplo, la parte normativa, es la traba principalmente para que esto funcione? ¿Es el empleo también para que funcione? ¿Es la oferta de madera? ¿Hay un desconocimiento de dónde está la madera? Porque como te decía, si es por cortar, se corta, tiene que se maneje bien. Pero ¿hay suficiente oferta de madera, pensando en lo que te digo, estos pequeños propietarios que son los que más se está trabajando, los que más intervienen? ¿Es suficiente eso? ¿O también hay otras trabas que pesan más, como el tema normativo o la edad de las personas, el empleo, etcétera? Sí. A ver, yo diría que el volumen, creo yo, está, digamos, dentro de un nivel como para duplicar o triplicar la producción que hay actualmente. Creo que eso fácilmente está. La pregunta es, ¿está disponible el volumen o no? Y creo que no está disponible. ¿Y por qué no está disponible? Porque los propietarios tienen una percepción de riesgo muy alta. Ese monito que puse, el reloj con la percepción de riesgo. Es decir, los propietarios no van a soltar ese reloj, o sea, no van a entrar en el manejo forestal sustentable mientras el reloj esté en rojo. Si la percepción de riesgo baja, los propietarios van a entrar al negocio. Incluso me atrevo a decir un Luxic, un qué sé yo, Luxic igual maneja algo, pero ¿cómo se llaman todos? ¿Ya? Los propietarios de bosque nativo. A ese nivel también, digamos, no solamente, mucho antes entran los pequeños propietarios, porque los pequeños propietarios, punto uno, tienen el respaldo de CONAF, por lo tanto la percepción de riesgo para cero, por eso entran. Por lo menos dicen que entran. Después que lo hagan o no lo hagan, que el problema que tiene CONAF es porque está la otra parte de la cadena, ya, del valor final, de la venta, del mercado, del acceso, qué sé yo. Como la cadena de valor está deteriorada, es decir, los elementos que están presentes en la cadena de valor son los de menor calidad, los de menor conocimiento, los de menor rendimiento, etcétera, etcétera, entonces el pequeño propietario también se desiste, aunque para él el reloj está en verde, el de riesgo, porque tiene el respaldo de CONAF, o sea, el CONAF no lo va a ir a sancionar si CONAF lo está asesorando, digamos. El resto de los propietarios tienen el reloj en rojo, y eso es normativa, ¿ya? Y es el enfoque de la normativa, el enfoque legal, digamos, de CONAF, este enfoque de garrote, digámoslo así, de mucha rigidez y de un alto costo, y donde siempre está el temor de la sanción, ¿ya? Porque por mil motivos te pueden sancionar. Es como si un carabinero se para a sacar parte, te saca parte. Si quieres sacarte parte, te saca parte. Entonces, en la práctica, y te lo digo por experiencia propia, en nuestras instituciones, si CONAF quisiera ir a la faena nuestra a sacarnos parte, nos saca parte, porque dice que quedan 20 árboles semilleros en pie y quedan 18. ¿Ya? O qué sé yo, cualquier cosa. ¿Ya? O la cartografía está corrida con el curso de agua, incluso la cartografía realmente no tiene un curso de agua y hay un curso de agua. ¿Ya? O al revés, marca un curso de agua y no está el curso de agua. Y tú manejaste esa parte porque no tiene curso. Después está la cartografía y va y dice, oye, aquí hay un curso de agua. Multa. Eso puede hacerlo, porque así está construido el sistema de las auditorías, qué sé yo. Yo no estoy criticando a CONAF al fiscalizador, porque él tiene una auditoría atrás y él le dice, vaya a certificar que el plano que se hizo es lo que dice acá. Pero el plano tiene un error de origen y te sacan la multa. Bueno, el punto es que hay que cambiar esa forma de ver la reglamentación, y esa ha sido todo el tiempo nuestra propuesta, de decir,
configuremos la reglamentación de una forma tal de que el hecho de que no había un curso de agua y figuraba la cartografía no sea causa de multa. Y eso se puede hacer. O de que el raneo te decía que tenías que sacar, no sé, por 22% de basal y en esta parte sacaste 40% porque está la tupición misma y en la otra parte sacaste 5, pero aquí donde decía que sacaba 22 sacaste 40 y allá donde había que sacar 22 sacaste 5, multa. Entonces eso no puede ser. Eso es lo que te pone el reloj en rojo al propietario. Hola. Bueno, la consulta que tenía yo es un poco más, no desde la discusión, sino que de la ignorancia. Yo no llevo tantos años en el mundo forestal, por lo tanto también entiendo mucho más el parámetro que hablaba de emocional, o el freno emocional que tenemos, que el freno que podría ser económico o de maquinaria o qué sé yo. Yo entiendo la demonización en el fondo que hay sobre la palabra manejo, porque uno de afuera, sin entrar al mundo forestal, dice manejo y al tiro está la raza, no existe otro concepto. Y tal vez pega a nosotros también como generaciones más jóvenes de empezar a informar y tal vez hacer también propaganda de que la idea del manejo sustentable es eso, más sustentable que el concepto de manejo en sí. Y yo creo que eso se puede hacer y creo que me puedo poner la capa y el sombrero y todo, ir a evangelizar sobre el manejo sustentable y creo que se puede cambiar el paradigma de la ciudadanía y de la población. Pero la consulta que tengo va por el lado económico. Ignoro muchas cosas al respecto, pero si yo fuera un propietario de una industria forestal gigante y yo sé que me sale más rentable a nivel de la permanencia del recurso y económico, el manejo sustentable del bosque nativo, y tengo una cantidad absurda de recursos, ¿por qué no estoy evangelizando yo en el fondo? Porque yo no me empodero de esto y digo, oye, ¿sabes que en realidad enseñémosle al país o al mundo, al continente, no sé, que el manejo sustentable del bosque nativo es realmente la solución para el cambio climático, para la economía nacional, para la economía global? ¿Cuál es el freno? ¿Qué es lo que...? Porque yo termino de evangelizar mi grupo, qué sé yo, y egreso y bacán, y voy a chocar contra esto también. Bueno, buena tu pregunta, y la respuesta está probablemente en lo que dijo Roberto al comienzo, que en la era de los 90, cuando se estaba haciendo todavía las finales de la etapa donde se hizo sustitución de bosque nativo para hacer plantaciones, las forestales, me refiero fundamentalmente, creo que fueron 3, no sé si fue Maciza también, pero Arauco y CMPC fueron presionadas por un boicot de Estados Unidos, en particular de Home Depot, le hizo un boicot a las Arauco y a CMPC de que no les compraban sus maderas de pino y de eucalipto porque estaban en la fase de sustitución de bosque nativo, bla, bla, bla. Y ahí fueron presionados, digamos, con la cuchilla al cogote contra la pared de firmar ese acuerdo para levantar el boicot. Lo primero que hicieron fue firmar el acuerdo. Entonces tienen ese acuerdo hoy día que sigue vigente de que no, y el acuerdo dice bosque nativo no se toca, es más, deben estudiarlo, deben, qué sé yo, un montón de cuestiones y deben reconvertir superficies que a partir de tal fecha se sustituyeron, las deben reconvertir a bosque nativo. Y están en eso, creo que son 80.000 hectáreas. 40. ¿Ah? 40. ¿70? 40.000 hectáreas que deben restituir de plantaciones exóticas. Las reconocidas. Las reconocidas. Reconocidas, ya. Y volverlas a bosque nativo. Entonces, hoy día tienen eso como una ley, una guillotina que está sobre el cogote. Entonces, ellos no pueden cambiar ese discurso. No pueden ponerse a... Podrían cambiar el discurso, sí, pero no pueden cambiar la política. Su política empresa de decir, me incorporo al manejo del bosque nativo. Por ese motivo. Ese es la traba o la guillotina que tienen sobre el cogote. Pero también tienen un lío a nivel nacional. ¿Perdón? También tienen un lío a nivel nacional. ¿Por qué? Tienen un lío a nivel nacional. O sea, ¿qué pasa si aparece en el diario que Arauco está cortando bosque nativo aunque esté haciendo manejo? Y van y se le paran 500 personas frente a una planta celulosa y le paran la planta 5, 6, 7, 8 días. Absolutamente. Ese es el punto que ponía el entorno social. Pero es lo que ella decía de, claro, pongamos que nosotros somos capaces como sociedad civil de revertir la percepción del entorno social, ya que la sociedad lo vea a favor, pero siguen teniendo la guillotina de Home Depot y de estas ONG que los presionan para no hacer manejo. Mientras no pueden revertir eso, ellos no pueden incorporarse al manejo de su bosque.
La semana pasada estuvo aquí Jean-Pierre Lacet, de Mininco, y justamente le hicieron este mismo tipo de preguntas. Entonces, ellos tienen una superficie importante. Eso sí, todos los estudios que quieran. Pero no se corta un palo. No se corta un palo. O sea, hace 10 años atrás yo estuve con un gerente que vivía en los valles de Arauco y me dijo que nosotros tenemos 200.000 hectáreas de bosque nativo, de los cuales a lo menos unas 100.000 podrían ser susceptibles de manejo, pero no nos atrevemos a hacer nada. Porque... Y de excelente calidad, hay que decir. Los mejores bosques nativos quizás que existen hoy en la... Yo le decía, oye, pero ¿y si se hace algo entre ONGs, CONAF, la empresa, y qué sé yo, que la universidad? Sí, claro, suena bonito, pero es que puede venir un periodista malintencionado de no sé qué y nos sacan en la prensa y se nos arman quilombo de eso. Yo creo que es noticia en desarrollo y llegaremos a la cordura en algún tiempo más, y probablemente ustedes, nuestros queridos estudiantes, sean precursores de este cambio y se cuenta la sensatez y no nos queda otra. O sea, cuando yo hoy día les envié, no sé si lo vieron, una revista que se llama Madera 21. Ustedes pueden suscribirse a ella y recibir el boletín todas las semanas. Y aparecen noticias nacionales e internacionales respecto a los nuevos usos de la madera, que es una cosa increíble. Entonces, yo creo que el mensaje es que tenemos un montón de dificultades, que las ha expresado muy bien Carlos, pero hay un cúmulo de oportunidades. Yo creo que cuando se está por acá abajo, la única posibilidad que existe es poder crecer. Y ahí está la habilidad y la capacidad comunicacional que hemos sido súper mal nosotros como forestales. Diego. Y Diego, cortito y concluir. Quizás también pueda servir un poco para concluir, pero yo Helmut tenía una pregunta porque me he hecho, esta pregunta aquí veo la discusión, veo también hartos forestales que tienen hartos años acá. Hartas canas. Hartas canas, algunos con algunas hasta las razas metidas entre medio. Pero yo me pregunto, y dado que estamos como en el contexto de los 70 años de investigación de las ciencias forestales y recursos naturales, ¿cuál es el mea culpa que se hace del sector, o cuál crees tú que es el mea culpa que hace el sector? También entendiendo también las preguntas y las dudas que tienen los chicos, súper válidas y también para construir lo que ellos van a hacer en el futuro. Yo creo que es súper sano también hacer un mea culpa. ¿Y cuál crees tú que es ese mea culpa? Yo creo que eso da para otro... No, pero la pregunta está hecha. Voy a yo creo que hay que diferenciar en el mea culpa nosotros como sociedad, como país, y nosotros como forestales. Y ahí hay dos mundos distintos. Yo decía adelante, nos fuimos los forestales, en general los que produjeron ese periodo de destrucción de bosque nativo de 1870 a 1950. No fueron los forestales. Ahí donde se destruyó el bosque nativo, esa fase del bosque nativo y suelo. Vinieron los forestales a resolver ese problema, ¿no? Y la condición ecosistémica de Chile hoy es 1000 veces mejor, por decir un número, que la que teníamos en 1950. Y eso es trabajo de los forestales. Ahora, y de nuestra naturaleza, que tiene una capacidad de resiliencia muy grande. Ahora, nosotros como forestales sí tenemos ¿cómo se llama? Que es un mea culpa, que fue esa vorágine, esa borrachera de reemplazo o sustitución de bosque nativo en un periodo determinado de la historia, ¿ya? Que como ¿quién lo dijo? No sé si Pablo o Rodrigo, nos fuimos a un extremo, digamos, en donde CONAF andaba con la pala en la camioneta, o en el jeep en ese entonces, plantando pino, y se plantó pino incluso donde no había que plantar pino, ¿ya? Por decirlo de alguna manera. Probablemente ese es nuestro gran mea culpa. Ahora, esa fase yo creo que está reconocida y se está enmendando. Entonces, creo que está hecho ese mea culpa, está en fase de corrección, pero el problema es que ese péndulo que se fue para el otro lado se quedó pegado al otro lado. Está ahí todavía, no ha vuelto al centro, como para decir, ya ahora que se hizo el reconocimiento, que se está recuperando, o que ya se recuperaba esa superficie y tenemos un ecosistema súper bueno, entre comillas, abarquemos todo el abanico y hagamos lo que hay que hacer.
Esa es la tarea. Eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que todo, seguro. Muy Es el bien. mensaje. Bueno, muchísimas gracias, Helmut. Este es un pequeño obsequio, pero muy representativo Madera de importada. los 70 años. Madera importada, claro. 70 años de la fabricación forestal, hecho en madera nativa por un famoso artesano. Así que con mucho cariño a la facultad. Te cargo esta presente para ti. ¿Qué madera es? Laurel dice. Profesor, Los agradecimientos son míos, uno por la paciencia de escucharme y dos por la confianza de Alicia y de Fredo de invitarme a participar para compartir un poco la experiencia con ustedes. Muchas gracias. Gracias.